En las afueras de un pueblo olvidado de México hay un campo de maíz que crece más alto que cualquier hombre y que susurra cuando no hay viento. Dicen que quien entra de noche nunca encuentra la salida, pero lo más perturbador no es eso. Es que algunos aseguran haber escuchado a una mujer llorando entre las hileras, suplicando ayuda y llamando por su hijo. Muchos creen que la Llorona solo habita en ríos y lagunas, donde el agua arrastra su pena eterna. Pero esta historia desafía todo lo conocido. En el corazón de una comunidad agrícola, un antiguo campo de maíz ha sido evitado por generaciones. No por superstición, sino por experiencia. Vecinos han visto luces entre las hojas, figuras que se mueven sin viento y voces que llaman con la dulzura de una madre, hasta que uno se acerca demasiado. Lo que parecía una leyenda pronto se convirtió en un pacto de silencio en el pueblo. Nadie entra al maizal después del anochecer, pero alguien lo rompió, y lo que ocurrió dejó cicatrices que aún respiran. A las afueras del pueblo de San Gregorio, en el estado de Tlaxcala, existe un campo de maíz que crece de forma inusual, como si la tierra misma se negara a dejarlo morir. Los ancianos lo llaman el respiral, porque dicen que si te detienes en silencio, puedes sentir cómo el campo respira. No es una metáfora, es real. Al caer la noche, cuando el viento se apaga, las hojas del maíz se agitan solas y el aire se vuelve denso, húmedo, casi como si exhalara el aliento de algo que nunca fue humano. Nadie siembra allí desde hace décadas. Aunque el suelo es fértil, los campesinos prefieren dejarlo en paz. Las historias no faltan, sombras que se mueven entre las hileras sin que nadie las vea entrar, risas infantiles sin cuerpos que las emitan y lo más temido, una voz femenina llorando por su hijo, siempre entrecortada, siempre en la lejanía. Los registros antiguos del pueblo mencionan que ese terreno fue utilizado como fosa común durante una epidemia de cólera en el siglo XIX. A veces, tras las lluvias fuertes, la tierra escupe fragmentos de cruces oxidadas, rosarios rotos o dientes humanos. Nadie los toca, porque en San Gregorio se sabe que remover lo enterrado despierta lo que no debe ser despertado. Fue doña Modesta, una curandera respetada en toda la región, quien advirtió que el campo estaba cargado de lamentos sin nombre. Según ella, no se trataba de brujería ni de maldiciones intencionadas. Era peor. Era un dolor acumulado de mujeres que murieron buscando a sus hijos desaparecidos y cuyos gritos no fueron escuchados. Ese llanto olvidado se hundió en la tierra, echó raíces y se convirtió en algo más. Los jóvenes del pueblo, sin embargo, ya no temen a las leyendas. Se ríen de ellas en redes sociales, las convierten en bromas o retos para ganar vistas. Entre ellos estaba Santiago, un adolescente de 17 años conocido por grabar videos en lugares prohibidos. Junto a sus amigos, planeó una exploración nocturna del maizal. Querían filmar todo, hacer un live y demostrar que la Llorona no era más que un invento de abuelas asustadas. Eligieron una noche de luna nueva. Entraron con linternas, cámaras y risas nerviosas. Al llegar al borde del campo se toparon con una cruz torcida y, frente a ella, una muñeca de trapo empapada, sin ojos, amarrada con espinas. Santiago la grabó mientras decía en tono burlón: «Miren esto, ni para Halloween da miedo». Pero justo cuando se acercó a patearla, la muñeca giró la cabeza, sola, sin viento, sin ayuda. Los chicos se miraron, inquietos. Uno de ellos dijo que era un truco, otro que mejor no seguir. Pero Santiago ya había cruzado la primera hilera de maíz y sus amigos lo siguieron, tragados poco a poco por un campo que parecía no tener fin. Ninguno de ellos lo sabía, pero en San Gregorio hay reglas no escritas.
No entres al campo sin ser llamado. Y nunca respondas si escuchas llorar. El segundo tópico de esta historia nos lleva directamente al corazón del misterio. Don Eulogio. El único hombre que, según los más viejos del pueblo, logró regresar del campo de maíz, pero nunca volvió a ser el mismo. Hace más de 40 años, cuando don Eulogio era un joven trabajador, el campo aún se utilizaba para cosechar. Él era jornalero, fuerte, respetado, padre de 2 hijos pequeños y esposo de Clara, una mujer conocida por su devoción a la Virgen de los Dolores. Nadie en aquel entonces hablaba de maldiciones ni lamentos. El maizal era solo eso, un trabajo duro, diario, necesario. Pero una mañana de septiembre, don Eulogio salió antes del amanecer para verificar el riego. No regresó al mediodía como siempre hacía, tampoco por la tarde. Cuando anocheció, su esposa avisó a la comisaría. Algunos vecinos comenzaron la búsqueda con linternas, machetes y gritos. Recorrieron el campo toda la noche sin encontrar nada. Ninguna huella, ninguna señal. Fue al amanecer del día siguiente que lo vieron salir del maizal por sí solo, arrastrando una pierna, con la camisa desgarrada y la piel cubierta de barro seco. Su rostro no mostraba expresión alguna. Sus ojos estaban completamente desorientados, como si no reconociera a nadie. Clara corrió hacia él y lo abrazó llorando, pero él no la abrazó de vuelta. Solo murmuró una frase repetidamente con voz apagada. No era agua, era sangre, sangre caliente. Desde entonces, don Eulogio nunca volvió a hablar del campo. Nunca explicó lo que vio, ni aceptó regresar allí. Dejó de trabajar. Se volvió retraído. Solía pasar horas enteras sentado frente a la ventana, murmurando cosas que su familia no entendía. Sus hijos crecieron temiéndolo, no por violencia, sino por el vacío en sus ojos. Un día, un psicólogo que pasaba por el pueblo intentó entrevistarlo. Durante la conversación, don Eulogio simplemente se levantó, tomó un puñado de tierra del jardín y la colocó sobre la mesa. Dijo: «Esta no es tierra, es piel». Y desde entonces nunca más volvió a hablar. Clara lo cuidó hasta el final de sus días. Murió con los pies deformados por caminar descalzo durante años. Decía que los zapatos bloqueaban las voces del suelo, y con las uñas negras, como si algo en él se hubiera podrido desde adentro. A pesar del temor, hay quienes visitan su tumba en silencio. Algunos aseguran que, al apoyar el oído sobre la lápida, se escucha un eco no de un hombre llorando, sino de una mujer murmurando su nombre. Y es por eso que en San Gregorio, aunque nadie habla abiertamente de don Eulogio, todos los niños aprenden desde cedo. Si escuchas tu nombre entre las hojas del maíz, no respondas, ni siquiera si lo dice tu madre. 2. Mientras los adultos del pueblo preferían guardar silencio y los ancianos bajaban la mirada al escuchar la palabra respiral, los jóvenes crecieron entre la incredulidad y la burla. Con el auge de las redes sociales y los retos virales, las leyendas dejaron de ser advertencias y se convirtieron en entretenimiento. Fue así como nació el grupo de Los Sin Miedo, liderado por Santiago, el mismo que ya había hecho videos, colándose en el panteón municipal y grabando psicofonías falsas en la capilla abandonada de los Márquez. Sus amigos, Leo, Darío y Ángel, lo seguían más por ego y popularidad que por convicción. Una tarde de sábado, mientras bebían refresco en la tiendita de doña Matilde, Leo propuso lo que sería el inicio del desastre. ¿Y si entramos al maizal esta noche, a ver si es cierto todo ese rollo de la Llorona? Doña Matilde, que escuchó desde el mostrador, soltó la botella que estaba limpiando. Se hizo un silencio breve pero denso. Ella solo dijo una frase antes de entrar al cuarto trasero. «Si entran,
no vuelvan a mi tienda. Pero la advertencia, lejos de asustarlos, encendió aún más la emoción del grupo. Esa noche armaron su plan: linternas, cargadores portátiles, cámaras y hasta un dron para sobrevolar el campo. Iban a transmitir en vivo. Exploración real en el campo maldito de La Llorona, decía el título que Santiago preparó para YouTube. Uno a uno llegaron al punto de encuentro, una vieja cerca de alambre oxidado que separaba el maizal del camino principal. Llevaban mochilas, snacks y hasta incienso por si acaso. Todo parecía una broma grande, una aventura más para alimentar seguidores. Pero justo antes de cruzar la cerca, Darío, el más escéptico, tropezó con algo duro en el suelo. Era una pequeña cruz de madera enterrada hasta la mitad, con las palabras talladas a mano. Aquí duerme el que no escuchó. El grupo se miró por un momento. Ángel rió nervioso y dijo que seguramente era parte de la decoración que otros exploradores habían dejado. Santiago sacó su celular y grabó una historia para Instagram, enfocando la cruz. El miedo no es real, gente. Es una construcción mental. Y con esas palabras, encendieron las linternas y dieron el primer paso entre las hileras altas de maíz. Las hojas rozaban sus brazos como dedos húmedos. El aire era más frío de lo que esperaban. El silencio, demasiado espeso. Ninguno lo sabía en ese momento, pero al cruzar la tercera hilera, algo cambió. El campo detrás de ellos ya no estaba. El sendero por el que entraron había desaparecido, y por primera vez en la noche, Santiago bajó el celular y susurró: ¿dónde está la salida? Y fue entonces cuando lo escucharon. No un grito, no un lamento, sino una voz clara, femenina, que decía: Santiago. El aire dentro del maizal era diferente. No solo por el frío repentino o el silencio anormal, sino por una sensación que los rodeaba, como si las hileras de maíz estuvieran demasiado cerca unas de otras, más apretadas, más vivas. Cada paso que daban crujía más fuerte que el anterior, como si las raíces del suelo se quejaran bajo sus pies, y sin embargo, ninguno quiso retroceder, al menos no todavía. Es solo el eco, murmuró Ángel cuando escucharon por segunda vez la voz que decía el nombre de Santiago, pero nadie más habló. La tensión empezaba a calar como humedad en los huesos. Santiago decidió que era momento de actuar como líder. Levantó la linterna, enfocó hacia adelante y dijo con voz firme: sigamos hasta la mitad del campo. Si no vemos nada raro, damos la vuelta y salimos. ¿Va? Los otros asintieron sin mucha convicción. Leo intentó hacer una broma para aligerar el ambiente, pero su voz tembló. El maizal, en lugar de parecer una simple plantación, ya se sentía como un pasillo sin fin, construido por algo o alguien. A los pocos metros, Darío gritó. Había tropezado con algo otra vez, pero no era una cruz esta vez. Era una muñeca de trapo, pequeña, de cabello negro hecho con hilos y ojos cosidos con hilo rojo. «¿Qué enfermo deja estas cosas aquí?», exclamó Ángel, visiblemente molesto. Santiago se agachó para grabarla, pero antes de tocarla, la linterna de Leo parpadeó y se apagó. Un segundo después, todas las linternas lo hicieron también. Oscuridad total. Y entonces se oyó de nuevo: Santiago. Pero esta vez no era un susurro. Era un lamento largo, dolido, que parecía emanar de todos los ángulos al mismo tiempo, como si el propio maizal estuviera llorando. El dron que habían lanzado minutos antes comenzó a emitir un pitido. Batería baja. En la pantalla solo se veían plantas moviéndose, embora nadie soplara. Un leve destello blanco cruzó por la toma antes de que se apagara. ¿La viste?, susurró Darío. «¿Ver qué?», respondió Santiago. «Una mujer estaba entre las hojas». Los cuatro quedaron inmóviles.
El sonido del maíz crujiendo regresó, pero no bajo sus pies. Era alrededor, como si alguien o algo caminara en círculo a su alrededor. Santiago levantó la cabeza, tratando de ubicar la fuente, pero fue Leo quien lo dijo sin mirar a nadie. Esto no es un campo, es una trampa. Y al final del pasillo natural, entre las plantas, se distinguió una silueta, alta, de blanco, con el cabello largo cubriendo el rostro, y los brazos extendidos como si esperara un abrazo. No se movía, no hablaba, pero lloraba, y cada lágrima que caía parecía empapar el suelo, como si el campo, al fin, comenzara a alimentarse. El miedo ya no era una idea, era presencia, viva, palpable. Los chicos dejaron de hablar. Incluso Santiago, que siempre tenía un comentario listo para todo, guardó silencio. La figura seguía allí, inmóvil, entre las hileras de maíz, y aunque parecía estar a unos pocos metros, ninguno se atrevía a dar un paso más. Entonces, como si alguien apretara un interruptor invisible, las linternas volvieron a encenderse solas, una a una, parpadeando con una luz más tenue, más fría. Pero lo más perturbador fue lo que revelaron al iluminarse. La figura ya no estaba sola. A cada lado de ella se distinguían más sombras, pequeñas, del tamaño de niños. No se movían, no tenían rostro. Solo estaban ahí, parados entre las hojas, con las manos caídas y la cabeza inclinada hacia un lado, silenciosos, obedientes, como si esperaran una señal. «Esos son», murmuró Ángel, sin terminar la frase. Santiago levantó su cámara instintivamente, pero no pudo presionar REC. Su mano temblaba demasiado. La pantalla mostraba estática, como si el aparato no pudiera registrar lo que tenían delante. Entonces ocurrió lo imposible. El maizal cambió. Las hileras comenzaron a reacomodarse solas, moviéndose como olas lentas, abriendo un camino hacia el centro del campo. El sonido era indescriptible, como carne siendo desgarrada bajo tierra. El aire olía a barro, a flores marchitas y a leche podrida. «¿Quiere que entremos?», dijo Leo. «¿Quién?», preguntó Darío, pero ya conocía la respuesta. Ella. El pasillo formado por las plantas era estrecho, pero claro. Al fondo, entre los tallos, se veía algo, un resplandor débil, anaranjado, como una vela encendida. Santiago dio un paso hacia adelante. Nadie lo detuvo. «Tenemos que ver qué es, solo un vistazo». Y salimos. Avanzaron. El silencio era tal que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Cada hoja que rozaba su piel dejaba una sensación de humedad, como si el maíz estuviera vivo y con fiebre. Cuando llegaron al claro encontraron una escena que ninguno olvidaría jamás. En medio del círculo natural había un pequeño altar improvisado, una caja de madera abierta, rodeada de veladoras apagadas, muñecos de trapo mutilados, y al centro, un espejo roto. Frente a él, una vela encendida que no parpadeaba, aunque no había protección contra el viento. Y sobre el espejo, escrito con lo que claramente era sangre seca, una frase: «Ellos nunca volvieron. Pero tú, sí». El espejo no reflejaba a los chicos, solo a ella, la mujer de blanco, de pie detrás de ellos, con la cabeza ladeada y las manos levantadas. El instante siguiente fue un borrón de gritos y movimientos desesperados. Santiago fue el primero en retroceder, tropezando con la caja del altar, derramando la vela encendida sobre la tierra seca. Una llamarada breve iluminó los rostros de todos, y por primera vez vieron con claridad el rostro de ella. Pero no era un rostro, era una máscara de piel húmeda, ojos vacíos, boca cosida con hilos de espinas, y de esos hilos salía un sonido, un lamento que no venía de la garganta, sino del alma. Darío cayó de rodillas. Ángel comenzó a rezar en voz alta, palabras sin coherencia.
Leo temblaba tanto que dejó caer la cámara. El aparato se partió al tocar el suelo, emitiendo un chillido metálico antes de morir por completo. Santiago, sin embargo, no gritó. Se quedó quieto, mirando el espejo roto. El reflejo aún mostraba a la mujer, pero ella no se movía. Era como si el espejo retuviera su imagen, mientras que su cuerpo verdadero se acercaba lentamente por detrás. Una brisa helada barrió el claro. Las veladoras apagadas se encendieron solas, una por una, como si alguien soplara vida sobre cada llama. El maizal volvió a cerrarse tras ellos. La salida ya no estaba. Entonces se escucharon voces, no una ni dos, decenas. «Mamá, ¿dónde estás, mamá? No me dejes, mamá». Voces infantiles, rotas, como si fueran ecos de otro tiempo. Parecían venir de todas partes, entre las plantas, desde el altar, desde el mismo suelo. Leo comenzó a llorar sin control. Ángel cayó al suelo cubriéndose los oídos y la mujer se inclinó sobre Darío, sin tocarlo, solo mirándolo con esa boca cerrada, cosida. De ella no salía ningún sonido, pero en la mente de Darío algo se rompió. «Es mi madre», murmuró. «Vino por mí». «Ahora entiendo». Santiago lo jaló con fuerza intentando levantarlo. Pero Darío no reaccionaba. Sus ojos estaban fijos, como hipnotizado por una verdad que solo él entendía. Entonces, del pecho de Darío brotó un hilo de sangre, fino, como si algo lo hubiera atravesado desde adentro. La mujer desapareció en un parpadeo. Solo quedó la marca, y el campo volvió a moverse, como si la tierra se hubiese alimentado, como si todo lo ocurrido fuera parte de un ciclo. Leo gritó que debían salir. Ángel ya no podía levantarse. Santiago, con lágrimas en los ojos, comprendió que ya no se trataba de filmar, ni de entender. Se trataba de sobrevivir. Y para lograrlo, tendrían que hacer algo impensable: regresar al altar y mirar dentro del espejo, una vez más. Santiago temblaba mientras sostenía a Ángel, que apenas podía mantenerse de pie. Leo, pálido como un cadáver, se aferraba a su crucifijo de madera como si fuera un escudo real. Pero en el fondo, todos sabían que ningún objeto sagrado serviría allí. El campo ya los había absorbido. Ahora solo restaba negociar con el horror. Volvieron al altar. El fuego de la vela seguía encendido, aunque ahora su llama era azul, como si ardiera con un calor extraño, ajeno a este mundo. El espejo roto reflejaba los rostros de los tres muchachos, pero detrás de ellos seguía apareciendo ella. «No mires directo a sus ojos», susurró Ángel. «No funciona así», respondió Santiago, sin saber por qué lo decía. Era como si algo dentro de él ya conociera las reglas de ese lugar, aunque nunca las hubiera escuchado antes. En ese momento, Leo notó algo grabado en el marco del espejo, casi oculto por la sangre seca y la suciedad. Lo limpió con la manga de su chaqueta y leyó en voz alta: «Solo los que lloran son perdonados». Se miraron sin entender. Santiago tragó saliva. ¿Significa que tenemos que sentir su dolor? ¿Qué dolor?, preguntó Leo con voz quebrada. «El que la hizo quedarse aquí». Entonces, como si la frase hubiera sido una llave, el altar comenzó a vibrar. El suelo bajo sus pies tembló y del espejo surgió un viento fuerte que olía a flores marchitas, leche agria y tierra mojada. El viento traía voces, lamentos. «Perdón, hijo. No quería que murieras. Yo solo quería protegerte». Santiago cayó de rodillas y por primera vez en años lloró. No de miedo, sino de una tristeza profunda, primitiva. Como si cada lamento que escuchaba removiera memorias enterradas de su propia infancia, de ausencias, de dolores que nunca comprendió. Ángel también comenzó a llorar.
Leo, sin poder resistir más, gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». Y el espejo respondió. La imagen cambió. Ya no era el campo, ni la mujer. Ahora veían a Darío, dentro del maizal, caminando de espaldas, tomado de la mano de una figura infantil, translúcida, que lo guiaba hacia el centro de la oscuridad. Su rostro estaba en paz. Sonreía, pero su cuerpo ya no tenía sombra. «Lo perdimos», dijo Santiago. «¿Y nosotros?», preguntó Ángel. En ese instante, la vela se apagó por sí sola. El campo rugió. Las plantas se agitaron como si el viento viniera de abajo, y una voz, una sola, clara, dolida, les habló por última vez. «Solo uno saldrá, el que comprenda mi dolor». Las velas se extinguieron, el altar se hundió, y el maizal volvió a cerrarse, dejándolos con una última decisión. ¿Quién merecía vivir? El maizal los envolvía con una oscuridad que no era natural. Las linternas inútiles, el aire espeso como brea, el silencio absoluto, hasta que no lo fue, porque desde algún punto lejano, o quizás desde todas partes al mismo tiempo, comenzó a escucharse el sonido de un niño llorando. Luego otro y otro más, hasta que fueron decenas, cientos. Los llantos llenaban el campo como una niebla sonora, atravesando sus cuerpos, provocando escalofríos incluso en sus huesos. Ángel cayó de rodillas, tapándose los oídos, suplicando que se callaran. Leo comenzó a correr sin dirección, gritando nombres que no eran reales. Santiago intentó alcanzarlo, pero pronto perdió de vista tanto a su amigo como al altar. Estaba solo, y el maizal se tragaba cada intento de escape. Fue entonces cuando una figura apareció entre las plantas, lentamente, sin hacer ruido. No era la Llorona esta vez, era un niño, uno de los mismos que habían visto antes en forma de sombra, pero este tenía rostro. Era pálido, con ojos enormes y vacíos, sonreía con tristeza. «¿Estás perdido?», preguntó con voz temblorosa. Santiago no respondió, apenas pudo moverse. «Ella no es mala», continuó el niño. «Ella llora porque la olvidaron, como a nosotros». Y con esas palabras, el niño dio un paso hacia atrás y las plantas se abrieron a su alrededor, revelando una especie de sendero estrecho iluminado por una tenue luz azulada. Sin pensarlo, Santiago lo siguió. Cada paso lo alejaba del horror visible, pero lo acercaba a otro tipo de terror, el dolor acumulado en el aire, el peso de los gritos no escuchados, de las vidas truncadas en medio de un campo que devoraba memoria. Al llegar al final del sendero, se encontró con una pequeña casucha hecha de ramas secas y retazos de ropa vieja. Dentro, sobre un tapete de flores muertas, descansaba una figura encorvada, la Llorona. No gritaba, no lloraba, solo susurraba nombres de niños, uno tras otro, como si intentara no olvidarlos, como si al nombrarlos les devolviera algo de existencia. Santiago quiso hablar, pero su voz no salió. En cambio, las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. Lloró por todo, por Darío, por Ángel, por su madre ausente, por cada error, por cada vez que ignoró el dolor ajeno. Lloró como nunca antes, y entonces ella lo miró. Sus ojos no eran humanos, eran pozos de agua negra donde nadaban estrellas rotas, pero en esa mirada no había ira, había vacío y gratitud. La casucha comenzó a deshacerse, la luz azul se desvanecía, la tierra temblaba. «Uno debe quedarse», murmuró ella. Y Santiago entendió. Corrió, buscó a sus amigos. Encontró a Ángel, pero no a Leo. Lo que encontró, en cambio, fue su gorra tirada junto a una hilera de maíz y una pequeña cruz recién clavada en el suelo, con sangre aún fresca. Leo había comprendido, demasiado tarde, y el campo ya lo había reclamado. El regreso al altar fue como caminar entre los suspiros de los muertos. Santiago sostenía a Ángel,
quien apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, sus labios murmuraban oraciones confusas, como si esperara que algún santo rompiera el velo de horror que los rodeaba. Al llegar al claro, el altar había desaparecido. En su lugar había un círculo de tierra removida, como si algo hubiera sido enterrado o desenterrado. En el centro reposaba un nuevo objeto, una máscara hecha de maíz seco, con hilos de cabello humano trenzados en la parte superior. Tenía ojos vacíos y un rastro de lágrimas dibujado con cera negra. Santiago comprendió lo que significaba: una nueva ofrenda, un nuevo pacto, una señal de que la entidad aún no había terminado con ellos. Detrás del círculo, la silueta de la Llorona reapareció, más clara, más presente. Ya no se escondía entre las plantas. Estaba allí, como una madre cansada, doliente, resignada. Su vestido blanco, manchado de barro y sangre antigua, su cabello flotando como si respirara, su rostro sin rostro. Ángel gritó, retrocediendo, pero sus piernas no respondieron. Cayó de espaldas. Santiago se interpuso entre él y la figura, levantando las manos en señal de rendición. No sabía qué decir, ni qué ofrecer. Solo sabía una cosa: debía proteger a su amigo. Fue entonces cuando la voz de ella se escuchó por última vez. No era un grito, era un murmullo seco como el susurro del viento a través de huesos. El que siente, vive. Y con esas palabras, la figura se desvaneció. No se esfumó, se deshizo como humo arrancado por el viento. Las plantas del maizal comenzaron a agitarse con fuerza, creando un remolino de hojas, tierra y ceniza. Santiago abrazó a Ángel, cubriéndolo, y cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban de nuevo en el borde del campo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonos naranjas y violetas. El maizal estaba inmóvil, silencioso. El altar, la cruz, el espejo, todo había desaparecido. Ángel respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Santiago lo ayudó a levantarse. Caminaban descalzos, cubiertos de tierra y lágrimas secas. Al llegar al pueblo, nadie los esperaba. Nadie preguntó. Solo doña Matilde, desde su ventana, hizo la señal de la cruz y cerró las cortinas. Esa noche, Santiago volvió al campo, solo. Clavó una cruz de madera donde Leo desapareció, colocó la gorra sobre ella y lloró, porque había comprendido, porque había sentido. Y en ese llanto, la Llorona también encontró un poco de paz. Con el paso de los días, el pueblo retomó su rutina, pero algo en el ambiente había cambiado. Las tardes eran más silenciosas. Las campanas de la iglesia, antes alegres, ahora sonaban con un eco hueco, como si marcaran el tiempo para los ausentes. Nadie volvió a hablar del maizal. Nadie preguntó por Leo. Era como si la tierra misma hubiera exigido olvido como parte del pacto. Santiago y Ángel ya no eran los mismos. Evitaban hablar del tema, pero sus miradas, su manera de caminar, el modo en que miraban el horizonte, todo en ellos cargaba la marca de lo vivido. Intentaron volver a la escuela, a la rutina, pero el peso del maizal los seguía como una sombra silenciosa. Una noche, mientras Ángel dormía en casa de Santiago, despertó sobresaltado, cubierto de sudor. Había soñado con niños, decenas de ellos, corriendo entre los pasillos del campo, riendo, llorando, llamando a alguien que no respondía. «Ella sigue ahí», dijo, con los ojos vidriosos. Santiago asintió. Él también la había escuchado. No en sueños, sino al pasar cerca del campo una tarde, cuando fue a dejar flores en la cruz de Leo, el viento le había traído un susurro. «Gracias». No fue un grito, no fue amenaza, fue gratitud. Decidieron entonces hacer algo más. Buscaron en la historia del pueblo, hablaron con los más ancianos. Descubrieron que ese maizal había sido hace décadas un lugar de castigos.
donde mujeres acusadas de brujería o malas madres eran llevadas y dejadas allí de noche para que reflexionaran. Algunas no volvían, otras regresaban rotas, en silencio, con la mirada perdida. Entre los nombres mencionados, uno se repetía: Isabel Herrera. Madre soltera, acusada de abandonar a sus hijos al borde del río, llevada al campo una noche, nunca regresó. Desde entonces comenzaron los llantos, los desaparecidos, los altares espontáneos. Santiago supo entonces que el horror no nace del aire, nace de la injusticia, del dolor no sanado, del silencio impuesto. Y aunque la Llorona no buscaba venganza, tampoco ofrecía perdón. Solo lloraba, porque nadie escuchó su historia, porque la culpa ajena fue puesta sobre sus hombros. La historia se fue desdibujando con el tiempo. Los turistas ya no preguntaban por el maizal, pero algunos decían que si te acercabas demasiado al caer la noche, podías escuchar risas infantiles, y entre ellas un susurro: ¿Dónde estás, mamá? Pasaron los años. Santiago creció, se fue del pueblo, y nunca más volvió a pisar el campo de maíz. Ángel también partió, tentando olvidar lo que sus ojos habían visto y su alma había cargado. Pero los fantasmas de aquella noche nunca los abandonaron. Santiago intentó llevar una vida normal. Se convirtió en maestro rural en un pueblo vecino, ayudando niños con historias difíciles, muchos de ellos marcados por la pobreza o por la ausencia de sus madres. Cada vez que veía a un niño llorar solo, sentía un eco lejano, como si aquel campo aún respirara dentro de él. Una tarde, mientras preparaba una clase, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja amarilla escrita a mano. Ella sigue llorando, y ahora llora por ti. Debajo, una foto, antigua, borrosa. Mostraba la cruz que él había clavado para Leo, rota. Santiago sintió un frío imposible recorrerle la espalda. Esa misma noche soñó que caminaba entre hileras de maíz. Pero esta vez no era joven. Era él, adulto, vestido como maestro. Llevaba libros bajo el brazo, escuchaba risas, voces y al fondo una canción de cuna, susurrada por una voz femenina que le resultaba familiar. Se despertó con lágrimas en los ojos. Ángel murió meses después, en circunstancias extrañas. Su cuerpo fue hallado al borde de una plantación abandonada. Nadie supo explicar qué hacía ahí. En sus uñas había tierra y en su bolsillo una muñeca de trapo, igual a la del altar. Santiago no volvió a dormir bien desde entonces, porque entendió: el campo nunca los dejó ir, no realmente. Habían salido, sí, pero partes de ellos quedaron allí. La Llorona no los perseguía con odio. Los había elegido como testigos, como ecos vivos de su historia. Y en cada pueblo donde Santiago daba clases, en cada rincón donde contaba cuentos a los niños para que no tuvieran miedo, él sabía que en algún lugar, bajo la tierra, entre raíces secas y cruces olvidadas, alguien lo escuchaba, alguien lloraba, alguien lo esperaba. Si alguna vez ignoraste una advertencia por ser solo un cuento, esta historia podría hacerte reconsiderar. En México, cada leyenda guarda una verdad oculta. Si te estremeció lo que acabas de oír, no olvides apoyar este canal con un like, compartir este relato y suscribirte para no perder los próximos ecos escalofriantes que aún quedan por contar.